hacer el mal e ir al infierno. Sin embargo, hermanos, no es eso lo que enseña la Biblia. Pablo no está diciendo que podemos ser salvos por nuestros propios esfuerzos, por nuestras buenas obras. Algunos piensan que si hacen suficientemente si hacen suficientes buenas obras, ya tienen el cielo ganado. O si mis obras buenas son mayores que las malas, me van a abrir el cielo. Pero Dios dice que Dios no nos juzgará por nuestras obras. Pero entonces, ¿de qué obras habla aquí? ¿Cuáles son las buenas obras que nos van a abrir el cielo? Si usted quiere ir conmigo, hermano, a Juan capítulo 6, versos 28 al 29, hay un versículo ahí que dice, dos versículos dicen: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, hermanos, aquí, verá, dice que no vamos al cielo por ser buenos, perfectos, porque nadie, hermanos, va a poder alcanzar el estándar de Dios. Solo confiando en Cristo y obedeciéndole nos dará la entrada a la gloria, ¿verdad? Nos va a dar entrada a la vida eterna. Ahora, hermanos, entonces queden las obras. En Efesios capítulo 2, verso 8 y 10, solamente quiero, si quiere ir ahí a ese versículo, y ahí lo explica Pablo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de nosotros, no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero luego el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que no es por fe, ¿verdad? Más bien dicho, no es por obras, pero es para obras. O sea, no me salvo por mis obras, pero sí, si soy salvo, tengo que demostrar que soy salvo a través de mis obras. Otra vez, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, lógicamente, otra vez no somos salvos por obras, pero sí para obras. Si tú eres salvo, y eso es todo el asunto que vamos a ver ahorita con Santiago, el asunto de Santiago trata todo eso, ¿verdad? Si tú dices que eres salvo, pero tus obras no son consecuentes con lo que tú dices que eres, pues entonces, ¿cómo dices tú que eres salvo? Entonces, el verso 9, de este capítulo de Romanos, vemos los resultados de hacer lo malo. Dice, habrá tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. O sea, los problemas y las angustias de la vida vienen por el pecado. O sea, como decíamos hace 8 días, es la ira de Dios que se manifiesta porque sencillamente no queremos obedecer. Y no es que Dios te esté castigando, sencillamente estás cosechando lo que tú mismo has elegido hacer. Entonces, 3 elementos en el juicio de Dios. Su juicio se basa seremos juzgados por nuestra conducta en primer lugar. Número 2, seremos juzgados por nuestra conciencia. Ahora, los versos 12 al 15, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahora, si eres judío, conoces la ley, entonces vas a ser juzgado por ello. Si eres gentil y no conoces nada de la ley, serás juzgado sin ley. O sea, no hay ninguna diferencia. Verso 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Subraya eso, hermano. Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hermanos, Pablo habla aquí de que los judíos tenían la ley de Dios en forma escrita, pero tanto judíos como gentiles, hermanos, tenemos la ley de Dios en nuestra conciencia. O sea que ahí la tenemos. Cada uno de nosotros es responsable por vivir según lo que sabemos. Entonces, ¿cómo respondemos a lo que nosotros sabemos?
No tenemos excusa solo porque otros sabían más que nosotros. Solo porque los judíos tenían la revelación de Dios. Eso no los excusaba del resto del mundo. El asunto más importante no es cuánto sabes, sino qué has hecho con lo que sabes. Verso 13 dice, porque no son los oidores de la ley justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hermanos, muchas veces hay gente que va a la iglesia y piensan que ya tienen todo arreglado por el mero hecho de que van a la iglesia. Van a la iglesia, se sientan, escuchan, se interesan, pero a veces guardan todo eso solamente a un nivel muy superficial. Nunca aplican nada de lo escuchado. Nunca piensan en cómo ponerlo por obra el día de mañana, o sea, en la semana. Entonces, eso es como un estímulo intelectual solamente. Tal vez te hace sentir bien ir a la iglesia. Pero Pablo dice, eso es erróneo. Lo que hace la diferencia no es oír la palabra, sino el obedecerla, o sea, el ponerla en práctica. Y el conocimiento, hermanos, solo incrementa la responsabilidad. O sea, entre más conozco, más responsabilidad tengo. Pero aunque no sepa nada, de todos modos, estoy responsable porque mi conciencia me dice lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces tenemos que responder a la palabra. La aplicación, hermanos, de la palabra de Dios es importante. Lo importante o lo más importante es ¿qué voy a hacer yo con esta palabra? Y hermanos, por eso es que trato, hermanos, de cada semana hacer la enseñanza lo más sencillo, o sea, lo más fácil que yo pueda, para que la gente, hermanos, para que ustedes puedan practicarla inmediatamente. Por esos dos pasajes, ¿verdad? Yo sé que no son fáciles esos pasajes, pero trato de buscarle. ¿Cómo puedo decirlo para que la gente lo agarre y lo pueda poner en práctica? Porque eso es lo que Dios quiere que hagamos, poner en práctica su palabra. En Santiago capítulo 1, hermanos, versos 22 y el 25, no tienen ahí en sus bosquejos, pero Santiago dice lo mismo que Pablo. Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Y ahí es donde está, lo decía hace un momento. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y olvida. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, otra vez, no es suficiente mirar la Biblia, hay que recordarla. Y en Santiago capítulo 4, verso 17, hay un versículo, ¿verdad?, que tal vez todos sabemos. Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, le es pecado. O sea, el problema, hermanos, no es que tenemos que saber más. El problema es que lo que sé, tengo que aplicarlo. Entonces, estamos ahí. Romanos 2, somos juzgados por tres cosas. Dios nos juzga por tres cosas. Primero, por nuestra conducta. Segundo, por nuestra conciencia. Y en tercer lugar, hermanos, apunten, seremos juzgados por nuestro carácter. Seremos juzgados por nuestro carácter. Verso 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos, subraya eso, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hermano, cuando habla de los secretos, está hablando literalmente de los motivos. Y hermanos, el único, hermanos, que puede juzgar los motivos, pues es Dios. Otra vez, porque Él lo ve y lo sabe todo. Él sabe exactamente cómo somos. Y como dice el versículo 15, si no conoces la ley, pues ya está escrita en tu corazón. O sea que ahí está. No importa tu trasfondo religioso, si no tienes Biblia, tienes una conciencia. Este versículo dice que Dios puede mirar tus secretos, tus motivos. O sea, Él ve adentro de ti. O sea, ese es tu carácter. ¿Por qué haces lo que haces? Hermanos, se dice que la reputación
es lo que otros dicen de ti, pero el carácter es lo que Dios dice de ti. Y dice la palabra, Dios juzgará los secretos del hombre. 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. O sea, seremos juzgados por nuestro carácter. Hermanos, Pablo sencillamente trata de mostrar nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de salvación, nuestra necesidad de gracia. Y Él nos ha mostrado, hermanos, que todos hemos fallado. Y en el día del juicio, nadie podrá justificarse a sí mismo. Ahora, quiero ir terminando, hermanos, en esta mañana. Quiero decirle, ¿alguna vez usted tuvo un profesor, ya sea en la high school o en colegio, yo qué sé yo, que lo excusó de hacer un examen final si hacía cierto trabajo, cierto proyecto? Hay unos maestros, ¿verdad?, que dicen, si haces este trabajo, ya no vas a hacer el examen final. Bueno, pues quiero decirles, hermanos, que hay una manera de excusarnos nosotros de hacer el examen final. Una manera de librarnos del juicio de Dios. En Apocalipsis 20, hermanos, tenemos un cuadro adelantado de cómo será el día del juicio. Dios dice que habrá personas que van a evitar por completo ese juicio. En otras palabras, ya están aprobados. Quiero que vea conmigo Apocalipsis 20, verso 12 en adelante. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Quiero que pongas atención al plural, ¿ok? Dice los libros. Dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, acuérdate que hay unos libros y luego está el otro libro que es el libro de la vida, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, así es como será el día del juicio. O sea, ese es el examen final. Entonces, ¿cómo podemos, hermanos, evitar ese examen final? Asegurándonos de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. En Juan 3, 16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el mundo se sabe ese verso. Pero el 17 dice, porque no envió Dios al mundo, fíjate, a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y Juan 5:24, un versículo que todos tal vez los que se han bautizado aquí lo saben, que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué dice? Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, el hecho es de que Jesús quiere salvarnos del juicio, quiere ser nuestro Salvador, no nuestro juez. Él vino al mundo no para condenarnos, ¿verdad?, sino para salvarnos. Pero si tú no aceptas a Jesús como tu Salvador, un día Él va a ser tu juez. Y delante de Él, hermanos, nadie podrá autojustificarse. Entonces, qué importante es que nosotros arreglemos ese asunto hoy, ¿verdad? Que nosotros podamos librar, por decir así, el examen final hoy en día. Filipenses 2, verso 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho ahora, más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Otra versión dice, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvos por Dios. Otra versión dice, esfuércense por demostrar los resultados
de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Otra versión dice, sigan viviendo de una manera que demuestre que son salvos y háganlo con temor y respeto hacia Dios. Hermanos, que Dios, hermanos, nos ayude a no caer en el pecado de la autojustificación. Y como dije al principio, hermanos, ojalá y tú hayas abierto tus oídos, tu corazón, y que no te vayas a confundir. Cierto, ninguno de nosotros, hermanos, puede juzgar, pero en ese contexto de condenar a alguien, nadie lo puede hacer, solamente Dios lo puede hacer. Pero por el hecho de que dije eso, hermanos, hay personas que tal vez están viviendo como quieren, hacen lo que quieren, y a lo mejor alguien sale diciendo, no me juzgues, porque solamente Dios sabe. No, hermanos, no te vamos a juzgar, pero sí, en un momento dado, sí podemos hablar contigo en amor, sí podemos exhortarte, porque también de eso habla la palabra del Señor. O sea,